Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Ecuaciones y Lenguaje Algebraico. Todo problema implica una relación entre un término desconocido y otros elementos, los cuales se pueden expresar en un lenguaje algebraico. Ejemplo: un número podemos expresarlo como x. El doble de un número podemos expresarlo como 2 por x. El cuadrado de un número como x elevado a 2. Tres números consecutivos podemos expresarlo como x, x más 1, x más 2. El exceso de un número, x menos a. 2/3 de un número, 2/3 por x, que sería lo mismo que 2x sobre 3. Veamos el siguiente problema. Dice: la suma de tres números consecutivos es igual a 66. ¿Cuál es el número mayor? Vamos a asignar el primer número como x. El segundo número, que sería el consecutivo, sería x más 1. Y el tercer número, que sería el subsiguiente, x más 2. Tres números consecutivos. Vamos al problema. Para poder plantear la ecuación, dice que la suma de tres números, ya tenemos definido los números, el primer número más el segundo más el tercero, es igual a 66. ¿Cuál es el número mayor? Es la pregunta. Por lo tanto, vamos a resolver esta ecuación. Tenemos términos semejantes, un x más un x más un x, eso me daría entonces 3x. Tenemos el 1 con el 2 que los podemos sumar, me daría 3 igual a 66. El 3 que está sumando pasa restando, por lo tanto me quedaría la ecuación 3x igual a 66 menos 3. Resolvemos la resta y nos queda que 3x es igual a 63. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo al 63 y nos quedaría entonces que x es igual a 63 dividido 3. Es decir que x vale 21. O sea, la solución a esta ecuación que planteamos es igual a x igual a 21. Pero el x estaba representando al primer número. Por lo tanto, el número mayor será el tercer número. Y el tercer número está representado como x más 2, es decir, 21 más 2, igual 23. Por lo tanto, el número mayor es igual a 23. Problema número 2. Si un número se multiplica por su sucesor y se aumenta en 10, se obtiene el cuadrado del número más 7. ¿Cuál es el número? Vamos a plantear entonces que el número que desconozco es igual a x, que se multiplica por su sucesor, significa entonces que el sucesor de x será x más 1. Tenemos definido entonces el número y el sucesor, por lo tanto podemos plantear la ecuación. La ecuación quedaría entonces, leyendo el enunciado: si un número se multiplica por su sucesor, quedaría x por x más 1. Y se aumenta en 10, es decir, más 10, se obtiene igual el cuadrado, x al cuadrado del número, más 7. Resolvemos la ecuación entonces que hemos planteado. Sería x por x, x cuadrado, x por una, x, el 10 se baja, x cuadrado más 7 se va. Pasamos las x al lado izquierdo, el x cuadrado que está sumando pasa restando y el 10 pasa al lado derecho, si está sumando pasa restando. La ecuación quedaría entonces x cuadrado más x menos x cuadrado y al lado derecho nos quedaría 7 menos 10. Tenemos x cuadrado y x cuadrado que son términos semejantes, pero uno es positivo y el otro es negativo y son exactamente iguales, por lo tanto se elimina. Al eliminarse entonces me quedaría al lado izquierdo x y resolvemos 7 menos 10 al lado derecho.
7 menos 10 es igual a menos 3. Solución de la ecuación que hemos planteado, x igual menos 3. Pero x estaba representando al número desconocido, por lo tanto, si x vale menos 3, el número que se preguntaba es igual a menos 3. Número 3. Después de cortar 3/4 de la longitud de una tabla, quedan 30 centímetros. ¿Cuál es el largo de la tabla? Entonces vamos a asignar la longitud de la tabla como x centímetros. Los 3/4 de la tabla sería, si la tabla mide x, los 3/4 de x, y los 3/4 de x sería 3/4 por x, y esto podemos escribirlo como 3x sobre 4. Leemos el problema entonces para poder plantear la ecuación. Nos queda entonces, dice que después de cortar 3/4, es decir, que tomamos la longitud de la tabla, que mide x, le quitamos los 3/4 de la tabla y me quedan entonces 30 centímetros. Me queda entonces una ecuación con fracción. Por lo tanto, los números que no están en fracción se deben partir por 1. El x y el 30 quedarían x sobre 1 y 30 sobre 1. Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 4, y procedemos a dividir el mínimo común múltiplo por cada uno de los denominadores. Es decir, 4 dividido en 1, 4, 4 dividido en 4, 1, 4 dividido en 1, 4. Eliminamos entonces los denominadores para poder trabajar con los cocientes y multiplicarlos por el numerador respectivo. Tenemos entonces 4 por x, 4x, menos 1 por 3x, menos 3x, igual 4 por 30, 30. Reducimos términos, 4x menos 3x, me queda 1x igual a 120. Solución de la ecuación, x igual a 120. Pero x representaba la longitud de la tabla, por lo tanto, el largo de la tabla será 120 centímetros, o 1,20 m. Número 4. La suma de las edades de dos personas es 73 años. Si la edad del mayor excede en 35 a la del menor, ¿cuál es la edad de ambos? Tenemos entonces dos personas, una que es mayor y la otra que es menor. Por lo tanto, vamos a asignar la edad del mayor como x años. Dice que la edad del mayor excede en 35 a la del menor. Significa que la diferencia de edad entre el mayor y el menor es de 35 años. Por lo tanto, la edad del menor la podemos expresar como la edad del mayor, que es x menos 35. Con esos datos entonces podemos plantear la ecuación leyendo nuevamente el problema. Dice que la suma de las edades de dos personas, tenemos definidas las dos personas, entonces sería la edad del mayor más la edad del menor igual a 73 años. Resolvemos la ecuación, entonces sacamos paréntesis acá, multiplican solamente los signos, más por más x y más por menos 35 igual a 73. Tenemos términos semejantes x, un x más un x, 2x, menos 35 se baja, igual a 73. Resolvemos la ecuación entonces. El menos 35 pasa sumando al lado derecho, nos quedaría la ecuación entonces 2x igual a 73 más 35. Resolvemos 73 más 35, nos daría 108 y la ecuación quedaría 2x igual a 108. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo al 108 y quedaría que x es igual a 108 dividido en 2. Por lo tanto, x es igual a 54. Solución de la ecuación 54. Pero x representa la edad del mayor. Por lo tanto, el mayor tendrá 54 años. Y la edad del menor será x, que ya sabemos cuánto vale, que es 54 menos 35 igual 19. Es decir, la edad del menor es de 19 años. Problema número 5. La suma de tres números pares consecutivos es igual a 42. ¿Cuáles son los números? Ahora vamos a trabajar con números pares consecutivos. Vamos a asignar el primer número como x.
El segundo número, que es el par consecutivo de x, sería x más 2. Y el subsiguiente par sería x más 4. Planteamos la ecuación leyendo de nuevo el problema. Dice que la suma de los tres números pares, entonces sería x más el segundo número, x más 2, más el tercer número, x más 4, y que esa suma es igual a 42. Tenemos planteada la ecuación y la resolvemos. Tenemos términos semejantes, un x más un x más un x, 3x, 2 más 4, 6, igual a 42. Resolvemos y despejamos la ecuación. El 6 que está sumando pasa restando al 42, quedaría 3x igual a 42 menos 6. Resolvemos la resta y nos quedaría 3x igual a 36. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo al 36. Nos quedaría entonces 36 dividido en 3, 2. Solución de la ecuación, 2. Pero x está representando al primer número, por lo tanto el primer número corresponde a 2. El segundo número correspondía a x más 2, es decir, 12 más 2. Es decir, que el segundo número es 14. Y el tercer número es x más 4, es decir, 12 más 4, es decir, 16. Y ahí tenemos los tres números pares consecutivos, 12, 14 y 16. Eso sería entonces con respecto a las ecuaciones y su lenguaje algebraico.